Bueno, la pregunta es cómo se va a reacomodar el gobierno de Javier Milei con la eliminación del capítulo fiscal dentro del proyecto de ley bases, entendiendo justamente que este lema, ¿no?, que tomó el gobierno, déficit cero, no es negociable, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a venir el ajuste? ¿De dónde, cuándo y a costa de quién, ¿no? ¿Quién o quiénes lo van a pagar? Bueno, vamos a hablar con Julio Gambina a ver cómo ves justamente todos estos temas. Julio, ¿cómo estás? Muchos para analizar, ¿no? No solo respecto a lo económico, sino por supuesto también respecto a lo político. ¿Qué tal? Buen día. En efecto, como nunca la economía y la política van juntos y creo que en esta semana que pasó ocurrieron muchas cosas y hay mucha incertidumbre sobre lo que va a acontecer esta semana. Digamos que todavía hay muchas dudas de lo que va a pasar mañana, hay muchas dudas de lo que va a pasar hoy, qué se va a discutir hoy, qué se va a decidir, habrá sesión mañana. Cómo se recibe el tema de aprobar o no la llamada ley ómnibus, hoy reducida a la mitad del articulado con que se presentó en origen. La semana pasada tuvimos el paro de evaluación muy diversa según quién haga la evaluación, pero está claro que puso en el tapete el tema del conflicto social. Bueno, Julio, de por sí con el número, ¿no? Con el número que da el gobierno nacional y con el número que dan las organizaciones sindicales. Claro, pero la realidad es que el conflicto se manifestó en todo el país, con un nivel considerable en la ciudad de Buenos Aires. No hay que ser un gran especialista, con ver las principales imágenes, vos ves que como mínimo 220.000 personas en la calle, y no fue lo principal lo aportado por las organizaciones sindicales, sino que es una movilización social que está mostrando un descontento que es transversal a la sociedad. El sábado tuviste una reunión de 36 asambleas de la ciudad de Buenos Aires y de algunos sectores del conurbano bonaerense, donde la principal crítica tiene que ver con el ajuste y la reestructuración de la economía. Para mañana martes está convocado, si se confirma la reunión del Parlamento, desde distintas organizaciones de jubilados para protestar, aun cuando se ha retirado el paquete fiscal que incluye la cuestión previsional, pero lo previsional sigue siendo un tema, como en lo que Mariano consulta y dice, bueno, ¿por dónde va a ir el ajuste? Porque en los primeros días de gobierno el Ministerio de Economía presentó una planilla en Excel, donde hablaba de un achique del gasto del 2,9% y una recaudación incrementada en el 2,2% para ese 5,1% de ajuste, en definitiva, y llegar no solo al equilibrio fiscal, sino al superávit, que es lo comprometido por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo ves políticamente esto, Julio? Porque ¿te parece que se haya eliminado ese capítulo? ¿Qué significa, no? En definitiva, para La Libertad Avanza, para Javier Milei, digo, como representante prioritario, ¿no?, de esa fuerza política. ¿Podría ser capacidad de negociación? ¿Podría ser debilidad? ¿Podría ser fortaleza para hacerlo a posteriori? ¿Cómo ves eso que se plantea? Yo creo que el gobierno está aprendiendo la función gobernar y está viendo los límites de la política, de la calle, como decíamos recién, pero también de los límites institucionales. Hay que recordar que en campaña electoral Milei decía, si no me aprueban en el Parlamento, voy a ir a plebiscitos, o sea, a un diálogo directo con la sociedad. Todavía está en los primeros días de gobierno, digamos, todavía están tratando de generar estabilidad institucional. Esta semana que pasó, eyectaron a un ministro y probablemente a un ministerio. No está oficializado, pero el comentario es que toda infraestructura pasa al Ministerio de Economía. O sea, tenés se lo preguntaron a Caputo y lo confirmó. Claro, pero me falta que se publique en el boletín oficial. Habla de, si uno quiere, desprolijidades
pero también de ciertos problemas políticos en el gobierno. No todos los temas están resueltos, no todos los cargos están resueltos. Se está ensayando la política de alianzas. En un comienzo parecía que Macri era el gran socio del gobierno, luego pareció que no. En estas horas vuelve a aparecer el protagonismo de Macri y del PRO, no solo cercano, sino subordinado a la lógica de la Libertad Avanza, y por lo tanto lo que hay es una reestructuración política en el plano institucional. Y habrá que ver la audacia o decisión del presidente para avanzar en ese plano. En algunos temas económicos se está mostrando que hay un avance decidido, como es, por ejemplo, el tema de la reconstitución de reservas internacionales y una gran expectativa porque pase enero y febrero y no se coma la inflación, el consenso que puede lograr el gobierno estabilizando cuentas externas cuando ingresen divisas por la cosecha, que se avisoren negocios en el comercio exterior de la Argentina. Y por eso el gran debate es si esto pasa por la política en lo institucional, en el Congreso, pero también si pasa en el conjunto de la sociedad, en este descontento que supone la escalada de precios, que por lo visto el mes de enero no va a tener una baja sustancial en el índice de precios. Y habrá que ver en ese plano lo que acontece en el futuro, sobre todo con un precio muy especial que es el precio de la divisa, el precio del dólar, para lo que muchos anticipan que puede haber nuevos procesos de devaluación. Y la devaluación de diciembre es el pecado original de la inflación del 25%. Claro. No es la inflación de rezago, que existe, ojo, hay inflación de rezago. Pero el dato del 25,5% tiene que ver sobre todo con la devaluación y la desregulación. Y tengamos en cuenta que lo que queda de la ley ómnibus principalmente es el fenómeno de desregulación y de privatizaciones. Sale lo fiscal, pero quedan las desregulaciones, lo que se llama libertad de mercado, libertad de comercio. Lo que esgrimen en el gobierno es que en realidad fue un sinceramiento de precios, ¿no? Que el dólar de 350 no existía, no era para nadie, que se manejaba otro tipo de cambio y que gracias a eso fue que lograron también fortalecer reservas. Ahora la gran pregunta incluso es ¿cómo puede llegar a impactar la eliminación del capítulo fiscal en lo financiero a partir de hoy, ¿no? Cuando el mercado tenía esperanzas de que pasara. Y de ley ómnibus, muchos dicen, bueno, es una ley moto más que ley ómnibus. Sí, y pensar que la brecha cambiaria se ha vuelto a acelerar. Esa gran devaluación que vos señalás achicó la brecha cambiaria y por eso incluso hizo que al principio el bono dolarizado que ofrece por primera vez el Banco Central de la República Argentina no funcionaba, pero la semana pasada funcionó muy bien, a tal punto que prácticamente 4.100 millones de dólares de 5.000 millones que se ofertaron fueron captados, porque ahora es negocio para esos deudores con proveedores del exterior tomar ese bono dolarizado. Bono dolarizado que la segunda y tercera serie vienen la semana que viene. Por eso yo insisto que va a haber una presión devaluatoria nueva en el corto plazo. Por eso está jugando con tiempos muy limitados. Yo me animo a decir que el gobierno Milei está ensayando formas de gobierno. Ensayó con esta ley ómnibus, sacó el capítulo fiscal, y ahora tiene que ver cómo hace realidad el ajuste. En una semana donde el Fondo Monetario va a decidir, creo que sí, un desembolso de 4.700 millones de dólares para repagarse a sí mismo la deuda de la Argentina con el Fondo Monetario. Pero no es menor que el Fondo Monetario diga no o sí. Va a decir sí, claro, pero eso compromete mucho más al gobierno en la senda del ajuste, que no será por donde se imaginó lo que decía la ley ómnibus, ni por la restitución del impuesto a las ganancias, sino que tendrá que ser por otro lado. Y en ese sentido,
tengamos en cuenta que el presupuesto 2024 es el mismo que el del 2023, con la discrecionalidad de ajuste del Poder Ejecutivo. O sea que instrumentos para superar este fallido en el Congreso tiene los instrumentos, incluso apretando a las provincias, que claro, eso es el tema que vos sugerías al comienzo de la reunión de gobernadores hoy para plantear cuáles son las pautas de la relación provincias con el Poder Ejecutivo, sobre todo de las grandes provincias, excluyendo a Buenos Aires, que está clara la oposición. Ahí tenés, entre otras, a la provincia de Córdoba y a la provincia de Santa Fe, que son núcleos poblacionales y de peso económico tremendamente importantes. Julio, te agradecemos mucho, como siempre, el contacto y que nos hayas traído tu análisis. Hasta la próxima, gracias.